Hay personas que solo ven lo que tienes y hay personas que ven lo que puedes llegar a ser. Esta es la historia de un hombre que perdió a la primera, pero nunca dejó de creer en lo segundo, y de una mujer que aprendió la diferencia cuando ya era demasiado tarde. En un pueblo de los Altos de Jalisco, en 1955, vivía un hombre llamado Gustavo Torres. Tenía 27 años. Era mecánico de oficio, pero inventor de vocación. Trabajaba en un taller pequeño arreglando tractores, bombas de agua, maquinaria agrícola. Pero lo que realmente le gustaba era lo otro, lo que hacía en las noches cuando todos dormían: inventar. Gustavo tenía las manos manchadas de grasa que nunca salía del todo, las uñas siempre negras, el cabello revuelto porque se lo jalaba cuando pensaba. Usaba una libreta vieja donde dibujaba sketches de mecanismos, engranajes, sistemas que solo él entendía. Y en el cuarto trasero de su casa tenía lo que él llamaba su laboratorio, una mesa de madera llena de herramientas, piezas sueltas, prototipos a medio terminar, cosas que no funcionaban todavía, pero que algún día iban a funcionar. Gustavo estaba casado con una mujer llamada Patricia. Se habían casado hacía 3 años. 24 ella, 24 él en ese entonces. Patricia era bonita, pelo castaño, rizado, que se peinaba con cuidado cada mañana. Vestía bien, aunque con ropa modesta. Siempre olía a jabón de violetas. Tenía esa clase de belleza que hace que los hombres volteen cuando pasa. Los primeros meses del matrimonio fueron buenos. Patricia aceptaba las rarezas de Gustavo, que llegara tarde porque estaba trabajando en algún proyecto, que gastara dinero en materiales para sus inventos, que el cuarto trasero estuviera lleno de cachivaches, que para cualquiera eran basura, pero para él eran posibilidades. Pero con el tiempo, Patricia empezó a cansarse. Empezó a ver lo que otras mujeres tenían y ella no. La vecina tenía estufa de gas. Ella cocinaba con leña. La prima de Patricia se había casado con un comerciante y vivía en Guadalajara en una casa con piso de mosaico. Ella vivía en una casa de adobe con piso de tierra apisonada. Y lo peor, Gustavo ganaba poco, muy poco, porque dedicaba más tiempo a inventar que a trabajar. Y los inventos no daban dinero, solo gastaban dinero. ¿Para qué sirve eso?, preguntaba Patricia, señalando algún aparato extraño que Gustavo había construido. Todavía no sé, respondía Gustavo con los ojos brillantes de emoción, pero cuando funcione va a cambiar las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas, Patricia, la forma en que se hace el trabajo, la forma en que se ahorra tiempo, la forma en que... ¿Y eso nos va a dar de comer? Gustavo se callaba, porque no tenía respuesta para eso. No todavía. Los años pasaron. 2 años. 3. Patricia cada vez más frustrada, Gustavo cada vez más absorto en su trabajo. Hasta que un día, Patricia llegó diferente a casa. Traía un vestido nuevo, zapatos que Gustavo no había visto. Se había pintado los labios de rojo brillante. Gustavo la miró desde su mesa de trabajo. ¿De dónde sacaste eso? Patricia lo miró directo, sin vergüenza. Me lo regaló alguien que sí puede darme cosas. El silencio que siguió fue pesado. ¿Quién?, preguntó Gustavo, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Don Mauricio, el dueño de la ferretería grande del pueblo, me pidió que fuera su mujer, y acepté. Gustavo sintió como si le hubieran vaciado el pecho. ¿Estás casada conmigo? En papel, pero no en mi corazón. Ya no. Me cansé, Gustavo. Me cansé de vivir así, de esperarte en las noches mientras tú juegas con tus juguetes, de no tener nada mientras tú sueñas con tener todo algún día. Ese algún día nunca llega.
Y yo no voy a esperar más. Patricia, dame tiempo. Estoy trabajando en algo grande, algo que... Siempre estás trabajando en algo grande, interrumpió ella. Y nunca terminas nada. Eres un soñador, Gustavo. Y los soñadores no ponen comida en la mesa. Dame 6 meses, suplicó Gustavo. Y era la primera vez que suplicaba algo en su vida. 6 meses para terminar lo que estoy trabajando. Si no funciona, dejaré todo y me dedicaré solo al taller. Lo prometo. Patricia negó con la cabeza. No, ya no quiero esperar. Don Mauricio puede darme todo ahora. Una casa buena, ropa nueva, estabilidad. Y eso es lo que quiero. ¿Y el amor? Patricia bajó la vista. El amor no se come. Al día siguiente, Patricia empacó sus cosas. No eran muchas. Una maleta, sus vestidos, sus zapatos, el espejo pequeño que Gustavo le había regalado cuando se casaron. Gustavo la vio empacar desde la puerta. No dijo nada. Ya no había nada que decir. Cuando Patricia terminó, caminó hacia la puerta. Se detuvo junto a Gustavo. Ojalá algún día entiendas que hay que vivir en la realidad, no en la imaginación. Gustavo la miró con una tristeza tan profunda que Patricia tuvo que apartar la vista. Y ojalá tú algún día entiendas que la realidad de hoy fue la imaginación de alguien ayer. Patricia salió, no miró atrás. Gustavo escuchó sus pasos alejándose. Escuchó un carro arrancando. Escuchó el silencio que quedó después. Se quedó parado en la puerta largo tiempo. Luego cerró. Caminó hasta su cuarto de trabajo. Se sentó en su mesa. Miró los papeles llenos de dibujos, los prototipos a medio terminar, y sintió algo que nunca había sentido. Sintió ganas de dejarlo todo, de rendirse, de aceptar que Patricia tenía razón, que era solo un soñador, que nunca iba a lograr nada. Pero entonces vio algo. En la esquina de la mesa, un mecanismo que había empezado a construir hacía meses. Un sistema de irrigación automático que podía regar campos enteros sin necesidad de que alguien estuviera ahí controlándolo. Una idea que había tenido viendo a los campesinos trabajar bajo el sol moviendo canales de agua a mano. Tomó el mecanismo, lo miró y sintió algo más fuerte que la tristeza. Sintió determinación, porque Patricia se había ido. Pero las ideas, no. Las ideas seguían ahí, esperando ser construidas. Esa noche no durmió. Trabajó. Trabajó con una concentración que nunca había tenido, como si cada tornillo que apretaba, cada soldadura que hacía, fuera una forma de demostrar algo, no a Patricia, a sí mismo. Los meses siguientes fueron duros. Gustavo trabajaba en el taller de día, apenas lo necesario para pagar la renta y comer, y en las noches trabajaba en su invento, el sistema de irrigación. Lo había llamado Sistema Torres de Irrigación Automática. Sonaba formal, importante, como algo que merecía ser tomado en serio. Probó el primer prototipo en su patio trasero. No funcionó. El agua no fluía correctamente. Los sensores fallaban. Rediseñó. Probó otra vez. Falló otra vez. Pero cada fallo le enseñaba algo. Cada error lo acercaba a la solución. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Un año después de que Patricia se fue, Gustavo finalmente lo logró. El sistema
funcionaba. Completamente. Automáticamente. Un campesino solo tenía que conectarlo al pozo, programar los tiempos, y el sistema se encargaba de todo. Regaba cuando debía regar, detenía el agua cuando debía detenerse, ajustaba el flujo dependiendo del tipo de cultivo. Era simple, era eficiente y era brillante. Gustavo llevó el prototipo a un rancho cercano. El dueño, don Severino, era un hombre viejo que había conocido a Gustavo desde niño. ¿Qué es eso, muchacho? Un sistema que va a regar sus campos sin que usted tenga que estar ahí. Don Severino se rió. Eso es imposible. Déjeme probárselo. Si funciona, me paga lo que crea justo. Si no funciona, no me paga nada. Don Severino aceptó más por curiosidad que por convicción. Gustavo instaló el sistema en un campo pequeño, lo programó, lo encendió y se fue. Volvió 3 días después. El campo estaba perfectamente regado, ni muy seco, ni muy húmedo, exactamente como debía estar. Don Severino no lo podía creer. ¿Cómo hiciste eso? Gustavo le explicó. El mecanismo, los sensores, la programación. Don Severino lo escuchó con la boca abierta. Muchacho, esto es oro. ¿Cuánto quieres por instalarme esto en todos mis campos? No quiero dinero todavía, don Severino. Quiero que me ayude con algo más importante. ¿Qué? Quiero patentar esto. Y necesito un abogado y dinero para el trámite. Don Severino no dudó. Te lo presto, pero cuando esto valga dinero, quiero ser tu primer cliente oficial. Gustavo aceptó. Con el dinero de don Severino, viajó a Ciudad de México. Buscó un abogado especializado en patentes. Le mostró los planos. Le explicó cómo funcionaba. El abogado, un hombre joven de lentes gruesos llamado licenciado Ramírez, revisó todo con cuidado. Esto es innovador, señor Torres, muy innovador. Si esto se produce en masa, puede revolucionar la agricultura en todo el país. ¿Puedo patentarlo? Claro que puede, pero el trámite toma tiempo. 6 meses mínimo, tal vez 1 año. ¿Y si alguien más tiene la misma idea mientras tanto? Por eso lo registramos primero. Una vez registrado, nadie más puede reclamar la patente. Es suya. Registraron la solicitud de patente ese mismo día. Gustavo regresó a su pueblo con un papel que certificaba que había presentado la solicitud. No era la patente todavía, pero era el inicio. Los meses siguientes fueron de espera, espera angustiosa. Gustavo seguía trabajando en el taller, seguía viviendo en su casa de adobe, seguía comiendo frijoles y tortillas, pero ahora había algo diferente. Había esperanza, esperanza real, basada no en sueños, sino en algo tangible, algo que funcionaba. Y entonces llegó la carta, en un sobre oficial, con el sello del gobierno. Gustavo la abrió con manos temblorosas. Patente número 847MX, Sistema Torres de Irrigación Automática. Titular: Gustavo Torres Méndez. Aprobada. Gustavo leyó la carta 3 veces. Luego se sentó en el piso de su casa y lloró. Lloró de alivio, de alegría, de validación, porque finalmente, después de años de que lo llamaran soñador, loco, perdedor, tenía algo que nadie podía quitarle. Tenía una patente, con su nombre, oficialmente reconocida por el gobierno. Pero una patente por sí sola no vale nada si nadie la compra o la usa. Gustavo lo sabía, así que hizo algo que nunca había hecho. Escribió cartas, muchas cartas, a empresas de maquinaria agrícola, a distribuidores, a fabricantes. Les explicaba su invento, les enviaba planos, les ofrecía demostraciones. La mayoría no respondió. Algunos respondieron con rechazos educados. Gracias, pero no nos interesa en este momento. Pero hubo una empresa que sí respondió. Una empresa grande de Monterrey.
Industrias Agrícolas del Norte. El gerente, un ingeniero llamado señor Elizondo, viajó al pueblo para ver el sistema en persona. Gustavo lo llevó al rancho de don Severino. Le mostró cómo funcionaba. Elizondo tomó notas, hizo preguntas técnicas, pidió ver los planos originales. Después de 3 horas de revisión, Elizondo se volvió hacia Gustavo. Señor Torres, su invento es exactamente lo que hemos estado buscando. Queremos fabricarlo y queremos comprar los derechos de su patente. Gustavo sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Elizondo sacó un papel, escribió una cifra, se lo pasó a Gustavo. Gustavo miró el número. 50,000 pesos, más dinero del que había visto en toda su vida. Pero, continuó Elizondo, tengo una contrapropuesta. En lugar de comprar la patente completa, le ofrezco un contrato de regalías. Usted mantiene la patente. Nosotros fabricamos y vendemos el sistema, y usted recibe el 5% de cada venta, para siempre. Gustavo no sabía qué decir. ¿Cuánto cree que vendería? Si esto funciona como creo que funcionará, miles de unidades al año, solo en México, y eventualmente exportación a Centroamérica, Sudamérica. Los números podrían ser muy grandes. Gustavo pensó, 50,000 ahora o 5% para siempre. Le dolía la cabeza. No sabía de negocios, solo sabía de mecánica. Déjeme consultarlo con alguien, dijo. Fue a ver al licenciado Ramírez. Le explicó las 2 opciones. Ramírez no dudó. Regalías, definitivamente regalías. 50,000 suenan como mucho ahora. Pero si el producto es bueno, las regalías van a superar eso en 2 años. Y van a seguir pagando por décadas. Gustavo aceptó las regalías, firmó el contrato y empezó a esperar. Los primeros cheques llegaron 6 meses después. 2,000 pesos, luego 4,000, luego 8,000. El sistema se vendía bien. Los campesinos lo amaban. Ahorraba agua, ahorraba tiempo, ahorraba dinero. Era exactamente lo que necesitaban. En 3 años, Gustavo estaba recibiendo cheques mensuales de 15,000 pesos, más de lo que ganaba en un año completo trabajando en el taller. En 5 años, los cheques eran de 30,000 mensuales. La empresa había expandido a Colombia, Argentina, Chile. El sistema Torres estaba en todas partes. Gustavo dejó el taller. Compró una casa, no en el pueblo, en Guadalajara, una casa de verdad, con piso de mosaico, con jardín, con un cuarto grande donde instaló su nuevo laboratorio, porque ahora que tenía dinero, podía invertir en sus ideas. Y tenía muchas ideas. Se compró ropa nueva, un carro, pero no ostentaba, no era su estilo. Seguía siendo el mismo Gustavo de siempre, solo que ahora con paz, con estabilidad, con la satisfacción de saber que había tenido razón todo el tiempo. Y entonces, un día, 10 años después de que Patricia se fue, Gustavo la volvió a ver. Fue en el centro de Guadalajara. Gustavo salía de una junta con inversionistas. Patricia caminaba por la banqueta. Ya no era la muchacha de 24 años. Era una mujer de 34 con arrugas prematuras. El pelo seguía castaño, pero con canas que ya no se molestaba en pintar. Vestía sencillo, demasiado sencillo para alguien que se había ido con un comerciante rico. Sus ojos se encontraron. Patricia se detuvo. Gustavo también. El tiempo se congeló. «Hola, Gustavo», dijo Patricia con voz pequeña. «Hola, Patricia». Silencio incómodo. «Te ves bien», dijo ella. «Gracias, tú también». Mentira, los dos lo sabían. «Gustavo, yo escuché de tu invento, de que te va bien». «Sí, me va bien. Me alegro». Gustavo asintió. No dijo nada más. Don Mauricio murió hace 2 años.
dijo Patricia mirando al piso. Dejó deudas. La ferretería se fue a bancarrota. Me quedé sin nada. Lo siento. ¿Lo sientes de verdad? Gustavo pensó la respuesta. Siento que hayas sufrido, pero no siento que hayas aprendido lo que tenías que aprender. Patricia levantó la vista. ¿Y qué tenía que aprender? Que apostar por lo seguro no siempre es seguro, y que apostar por los sueños no siempre es locura. Patricia se limpió una lágrima que empezaba a formarse. ¿Me vas a perdonar algún día? Ya te perdoné, Patricia, hace años. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa volver atrás. No te estoy pidiendo que volvamos, solo, no sé, ¿tal vez ayuda? ¿Tienes tanto ahora? Gustavo sacó su billetera. Sacó 1,000 pesos. Se los extendió. Toma esto, no porque te deba algo, sino porque yo no soy de los que ven sufrir a alguien sin hacer nada. Úsalo para empezar algo, para comer mientras encuentras trabajo, para lo que necesites. Patricia tomó el dinero con manos temblorosas. Gracias. Pero cuando te vayas de aquí, no me busques más. Esta es la última vez que hablamos. ¿Entendido? Patricia asintió. ¿Fuiste feliz? ¿Sin mí? Gustavo pensó la respuesta. Al principio no. Lloré. Dudé de mí mismo. Estuve a punto de rendirme, pero luego entendí algo. Entendí que tu ausencia me dio el espacio para enfocarme completamente en lo que amaba. Así que sí, fui feliz. Soy feliz. No a pesar de que te fuiste, sino gracias a que te fuiste. Ahora que ves cómo cambió todo para él, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien te abandonó por seguir tus sueños? ¿Cómo lo manejaste? ¿Te rendiste o seguiste adelante? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si conoces a alguien que está a punto de rendirse, compártele este video. Nunca sabes cuándo una historia puede cambiar una decisión. Continuemos. Patricia se fue. Gustavo la vio alejarse y sintió algo hermoso. Sintió cierre, cierre completo. No rabia, no rencor, solo paz. La paz de saber que había tomado el camino correcto, aunque todos le dijeron que estaba equivocado. Los años siguieron pasando. El sistema Torres siguió vendiéndose. Gustavo siguió inventando. Patentó 3 inventos más, ninguno tan exitoso como el primero, pero todos rentables, todos útiles, todos con su nombre. Se casó otra vez, con una mujer llamada Rosa, ingeniera agrónoma que conoció en una conferencia. Rosa entendía lo que Gustavo hacía. Más que entenderlo, lo admiraba, lo apoyaba. Trabajaban juntos en nuevos diseños. Ella aportaba el conocimiento técnico del campo. Él aportaba la creatividad mecánica. Tuvieron 2 hijos. Les enseñó a construir cosas, a no tener miedo de fallar, a soñar, pero también a trabajar, a entender que los inventos no salen de la nada, salen de la observación, del problema que necesita solución, del trabajo constante, aunque nadie crea en ti. A los 50 años, Gustavo era millonario. No de esos que aparecen en revistas, pero millonario al fin. Las regalías seguían llegando. El sistema Torres era estándar en agricultura moderna en 15 países. Su nombre aparecía en libros de ingeniería agrícola. En universidades enseñaban su sistema como ejemplo de innovación práctica. Y todo porque un día, cuando su esposa lo dejó diciéndole que era solo un soñador, él decidió que ser soñador no era insulto, era vocación, y que los sueños, cuando se trabajan con las manos, se convierten en realidad. Escucha esto con atención, porque la historia de Gustavo tiene lecciones que pueden salvarte de cometer errores que cambian vidas. Primera lección: no todos van a creer en ti, y está bien. Tu trabajo no es convencer a todos. Tu trabajo es convencerte a ti mismo.
Patricia no creyó. Y eso no era culpa de Gustavo. Era limitación de Patricia. Ella veía el presente. Gustavo veía el futuro. Y el futuro siempre se ve ridículo desde el presente. Hasta que se vuelve presente. Y entonces todos dicen que era obvio. Segunda lección. Los sueños sin trabajo son fantasías. Pero los sueños con trabajo son planes. Gustavo no solo soñaba con inventar, trabajaba en ello, noches, fines de semana, con sus propias manos, con su propio dinero. No esperó a que alguien le diera permiso. No esperó a tener las condiciones perfectas. Empezó con lo que tenía, y lo que tenía fue suficiente. Tercera lección. El timing lo es todo. Gustavo pudo haber aceptado los 50,000 pesos. Mucho dinero, vida cómoda. Fin de la historia. Pero escuchó consejo. Pensó a largo plazo. Y eligió las regalías. Esa decisión lo hizo millonario. Porque entendió que lo que vale no es lo que te dan hoy. Es lo que te sigue dando mañana. Y pasado mañana. Y el año que viene. Cuarta lección. La gente que te deja porque no tienes, no merece estar cuando tengas. Patricia se fue porque Gustavo era pobre. Volvió porque Gustavo era rico. Eso no es amor. Es oportunismo. Y Gustavo tuvo la sabiduría de reconocerlo. Le dio dinero. Pero no le dio entrada a su vida. Porque ya no había espacio. Ese espacio lo ocupaba Rosa. Alguien que lo amaba cuando no tenía nada, y que lo seguiría amando si lo perdiera todo. Quinta lección. La paciencia es poder. Gustavo esperó 1 año para que funcionara su invento. Esperó meses para la patente. Esperó años para que las regalías crecieran. No tuvo resultados inmediatos. Tuvo resultados constantes. Y los resultados constantes siempre ganan. Siempre. Sexta lección. Tus fracasos no definen tu potencial, solo definen tu proceso. Gustavo falló muchas veces. El sistema no funcionaba. Se rompía, fallaba. Pero cada fallo le enseñaba, cada error lo acercaba. Y cuando finalmente funcionó, funcionó porque había fallado primero. Los fracasos no son lo opuesto al éxito, son parte del camino hacia él. Séptima lección. Las cosas que valen la pena siempre toman tiempo. En esta época de resultados instantáneos, de fama rápida, de dinero fácil, creemos que si algo no funciona en 6 meses, no funciona nunca. Pero eso es mentira. Las cosas que realmente valen, las que cambian vidas, las que perduran, toman años, no meses. Años. Y si no estás dispuesto a dar años, entonces no estás dispuesto a tener algo grande. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dejado un sueño porque alguien te dijo que era ridículo? ¿Cuántas veces has elegido lo seguro sobre lo posible? ¿Cuántas veces has permitido que la opinión de otros sea más fuerte que tu convicción interna? Porque eso es lo que hacemos. Dejamos que otros definan lo que es realista, lo que es posible, lo que vale la pena. Y esas personas, muchas veces, son las que nunca han construido nada, las que nunca han arriesgado nada, las que viven en el miedo disfrazado de prudencia. Patricia vivió en ese miedo, eligió lo seguro, el comerciante rico, la casa bonita, la estabilidad, y lo perdió todo, porque lo seguro también puede desaparecer. Las empresas quiebran, la gente muere, el dinero se acaba. Nada es realmente seguro, excepto tu capacidad de crear algo nuevo cuando todo lo viejo se cae. Gustavo entendió eso. Por eso invirtió en sí mismo, en su capacidad, en su conocimiento, en sus manos. Eso nadie se lo podía quitar. Ni la pobreza, ni el abandono, ni el fracaso temporal, porque siempre podía volver a construir, siempre podía volver a intentar, siempre podía volver a crear,
Y eso es verdadero poder, no el dinero, no la fama, el poder de saber que pase lo que pase, puedes volver a empezar, porque no dependes de circunstancias externas, dependes de tu capacidad interna, y esa capacidad crece cada vez que fallas, cada vez que aprendes, cada vez que lo intentas otra vez. Así que, si estás en tu momento, Gustavo, si alguien acaba de dejarte por seguir tus sueños, si alguien te acaba de decir que eres un soñador, que estás desperdiciando tu tiempo, que deberías ser más realista, escucha bien esto, no les hagas caso, no porque sean malos, sino porque son limitados, ven con los ojos del miedo, y el miedo solo ve obstáculos, nunca ve posibilidades. Tú sigue trabajando, sigue construyendo, sigue fallando, sigue aprendiendo, sigue creyendo, porque ese invento, ese proyecto, esa idea que tienes y que nadie más entiende, puede ser tu sistema Torres, puede ser lo que cambie tu vida y la vida de muchos otros, pero solo si no te rindes, solo si sigues cuando todos se van, solo si trabajas cuando todos duermen, solo si crees cuando todos dudan y cuando finalmente funcione, cuando finalmente tu invento valga una fortuna, cuando finalmente tu nombre esté en algo que perdura, vas a entender algo hermoso, vas a entender que valió la pena. Cada noche sin dormir, cada peso gastado, cada persona que se fue, cada momento de duda, todo valió la pena, porque construiste algo que nadie te puede quitar, algo que va a seguir trabajando para ti incluso cuando ya no estés, algo que lleva tu nombre, tu esfuerzo, tu visión, y eso no lo consiguen los que juegan seguro, solo lo consiguen los que se atreven a soñar, y luego se atreven a trabajar, y luego se atreven a esperar, y luego se atreven a creer. Gustavo lo hizo, y tú también puedes. No necesitas ser genio, solo necesitas ser constante. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas empezar con lo que tienes. No necesitas que todos crean, solo necesitas que tú creas. Y entonces, trabaja, día tras día, noche tras noche, con las manos llenas de grasa y el corazón lleno de esperanza, hasta que un día ese invento funcione, esa patente se apruebe, ese cheque llegue. Y ese día vas a mirar atrás y vas a entender que todos los que se fueron te hicieron un favor, porque te dieron espacio, espacio para enfocarte, espacio para crecer, espacio para convertirte en quien necesitabas ser para lograr lo que necesitabas lograr. Y así fue como el simple inventor que dejaron por soñador creó algo que valió una fortuna, no porque tuviera suerte, no porque fuera especial desde el principio, sino porque cuando todos dijeron que era imposible, él dijo, todavía no lo es, y se puso a trabajar para que dejara de serlo.